Desmitificación de la brujería. Se ha dicho que la magia, con tendencia a dominar fuerzas y potencias extrañas, se convierte en brujería cuando adquiere un carácter netamente oculto e infernal, entrando dentro de lo que se conoce como magia negra, como contraposición a la magia blanca, destinada a hacer el bien y aventar a los malos espíritus en la línea tradicional de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes ofrecieron al niño rey la mirra, símbolo de la vida eterna, el incienso purificador, conocido en todas las religiones, y el oro que evoca el poder. Hay que distinguir dos tipos de brujerías, en las que se conciben dos esquemas distintos de funcionamiento. El primero corresponde a la voz inglesa, remite a acciones malévolas con voluntarias realizadas por una persona que tradicionalmente llamamos bruja o brujo. El segundo tipo de brujería corresponde a la voz también inglesa, que remite al mundo de los brujos, que lo son de forma innata. Algunos interpretan la noción de brujería como el arte de las brujas, cuyo título original era la Wicca, del anglosajón primitivo, que significa las sabias. Si el arte de las brujas es el arte de los sabios, no existe en ello nada maligno ni siniestro. La Wicca se transformó con el tiempo en una religión que ha llegado hasta nuestros días. Como en todos los fenómenos religiosos, a lo largo de la historia, la brujería fue manipulada por los poderes públicos y los intereses oligárquicos de una minoría que se tenían como los guardianes exclusivos de la ortodoxia, singularmente en el mundo occidental y posteriormente en el continente americano. Desde la Baja Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna, tuvo lugar la Edad de Oro de la persecución contra la brujería, y los tribunales civiles, complementados por la Inquisición, se pusieron las botas. Las brujas y los brujos fueron objetos de una desmedida represión, cuando en su mayor parte eran personas inofensivas que la gente mitificó y aumentaron en grado sumo el número de los practicantes, provocando una auténtica cacería. Quizás en el alborear de los tiempos, en épocas antiguas o antes del encuentro con el Nuevo Mundo, o entre los pueblos todavía no desarrollados, convenga la etiqueta sangrienta a brujas, brujos o hechiceros. La historia de la brujería es contradictoria. Hay cosas que hacen reír y cosas que llenan de temor, repugnan o hacen llorar. Lo fantástico, sobre todo, protagonizado por mujeres, seduce, atrae, divierte y hasta llega a apasionar o se rechazan de pleno sus efectos. Pensemos, sin embargo, como los gallegos. No creemos que existan las meigas, brujas, pero, sin embargo, las hay. La brujería desde los albores de la humanidad. Brujas, hechiceras o magas, pues en el inicio de los tiempos son términos sinónimos, tendrían como protectoras a Hécate o Diana, descontando los posibles amuletos del hombre fósil, representado a veces en las pinturas rupestres, provisto de una máscara con cuernos. Las primeras pinturas rupestres son el primer ejemplo de magia simpática. El hombre prehistórico se refugió en las cuevas con el recrudecimiento del clima, y al escasear la caza, la plasmó en las paredes de la cueva para que la encontrara a la vuelta de la esquina y le fuera propicia. Después de las clásicas Hécate y Diana, Artemisa, habría que añadir la figura de Selene, la luna. No en vano quedan de ella expresiones populares como lunático para quienes están bajo la influencia de dicho astro. Diosas, reflejo de la Gran Madre, a quienes acompañan las magas Medea y Circe, que se consideran hijas de Hécate. En el ámbito helénico se creyó que Tesalia era la tierra que ofrecía el contingente mayor de hechiceras. La Gran Madre ha sido venerada en todos los países desde tiempo inmemorial bajo diferentes nombres, e incluso en la actualidad nos referimos a ella con el nombre de la Madre Naturaleza, diosa de la magia y de la fertilidad.
Las colinas y las montañas representaban sus pechos y las cuevas simbolizaban su vientre. Todo lo que recordara en cierto modo los órganos genitales de una mujer, como un palo con una hendidura, un óvalo, una concha de molusco o una piedra con un agujero, se convertía en un símbolo de la diosa. Una ceremonia antiquísima. Las ceremonias de iniciación al sacerdocio femenino se iniciaron quizás con la aparición del sedentarismo y son, en cierto modo, un antecedente remoto de los futuros sabbat o aquelarres. La iniciada representaba la semilla masculina y, ante todo, tenía que introducirse en la vagina de la Gran Madre, simbolizada por el pasadizo que conducía a la entrada de la gran cueva. Primero, al aspirante le ataban las manos a la espalda y luego se colocaba en una posición agachada para asemejarse a un embrión en una posición prenatal. Para atarla utilizaban hiedra o juncos trenzados antes del invento del cordel y la cuerda. Las mujeres acompañantes formaban fila de a dos y la neófita era transportada sobre las cabezas de las 4 o 6 primeras mujeres, según el peso o altura del aspirante. La procesión se dirigía entonces hasta la entrada de la cueva. La doble línea de mujeres simbolizaba el falo masculino. Con paso cansino la procesión penetraba, verbo emparentado con el vocablo pene, miembro masculino, en el pasadizo de la cueva y se detenía a la entrada de la cámara que simbolizaba el útero. Entonces, toda la línea de mujeres comenzaba a oscilar hacia atrás y adelante, recordando el movimiento rítmico del acto sexual. A la voz de mando de la sacerdotisa más conspicua, la aspirante era lanzada violentamente a la cámara, simbolizando el clímax del acto. La eyaculación del semen en el útero se realizaba sin tener en cuenta las probables heridas de la interfecta a causa de la caída. Sola permanecía allí un tiempo indeterminado que representaba el lapso necesario para que la semilla madurara y se convirtiera en un nuevo ser. Ni qué decir tiene que la pobre mujer se llenaba de miedo y de sufrimiento necesarios para ganarse la iniciación. Inmóvil, toda clase de bichos, murciélagos, ratas, etc., campaban a sus anchas por su cuerpo, y es que otros animales más peligrosos no se enamoraban de ella. También la muerte podría sobrevenirle de miedo o de frío. Incluso otras mujeres podían vestirse de animales y emitiendo varios sonidos terminaban por aterrarla. Si moría, como podía ser habitual, significaba un aborto de la diosa y que no era digna de ser admitida. Tras el tiempo estipulado, si la iniciada continuaba viva, el resto de las mujeres penetraba de nuevo en la cueva y 4 de ellas clavaban 4 antorchas simbolizando los 4 puntos cardinales e iluminando de esta forma la caverna. Se marcaba el círculo mágico protector alrededor del aspirante con una vara de avellano y se invocaba a la diosa invitándola a presenciar la ceremonia. Después todas las mujeres comenzaban a correr cada vez más deprisa hasta caer agotadas como recuerdo de la aceleración del útero que representaba el círculo. Tras tanto sacrificio, la candidata había renacido a una vida nueva y sus compañeras con las piernas abiertas, cogidas de la cintura, representaban el triángulo del renacimiento y el túnel que formaba la vagina. La ceremonia culminaba con el paso de la neófita, todavía atada y sufriendo los más espantosos calambres por el túnel que formaban las otras con las piernas, al tiempo que éstas gemían recordando los dolores del parto. Según la ligereza en el paso de la neófita, se consideraba un parto fácil o difícil. Tras el paso por el túnel, se ponía en pie y se le cortaban las ataduras, hecho que recordaba el corte del cordón umbilical. Luego le daban las ligaduras para que las utilizara en futuros actos mágicos. La sacerdotisa,
que dirigía el ritual ofrecía a la nueva miembro del clan su pecho como una madre ofrece su leche a un recién nacido. Todas las demás hacían lo mismo entre ellas, señal de que aceptaban a la nueva sacerdotisa y la protegerían como lo haría una madre. La nueva sacerdotisa se purificaba entonces con un baño ritual y si no existía agua suficiente se buscaba en un lugar cercano. Posteriormente se construyeron círculos de piedras artificiales a manera de cromlech en lugares consagrados a la Gran Madre. Las sacerdotisas de la antigua religión permanecían vírgenes, como las vestales de Roma o las vírgenes incas del Perú. Eso en teoría, aunque en algunos casos podían unirse con dignatarios sagrados o civiles. La sacerdotisa desfloraba a las doncellas ordinarias conducidas al círculo con el cuchillo sagrado. Cuando el dios cornudo se unió a esta ceremonia, se cree que un falo de imitación que representaba a aquel sustituyó al cuchillo y que las vírgenes sacrificaban su virginidad no a la diosa, sino al nuevo dios. Después de la ceremonia de la desfloración de aquellas doncellas que cohabitaban con los hombres, la sumo sacerdotisa cubría un pequeño caso con una hoja y empujaba en su interior el dedo de la joven para mostrarle que el himen ya había sido roto y que la copulación ya no resultaba en ningún peligro. La sangre menstrual era considerada tabú y en algunos pueblos primitivos cuando las mujeres les viene el periodo las apartan de la tribu, salvo en el caso de quedarse embarazada, que era el objetivo. La hoja se la ataba alrededor del cuello para mostrar su condición de poder ser una futura madre. Más tarde la hoja se convirtió en el anillo de bodas colocado por el novio en el dedo anular porque se creía que en este dedo iba una vena que llegaba al corazón. Las primeras brujas. La mitología ha conservado que para realizar su fechoría con mayor comodidad, las sacerdotisas de aquellas primeras divinidades preclásicas, más allá de los tiempos primitivos, se transformaban en perros, aves o moscas. Podían entrar en las casas reduciendo su corporeidad y usaban las entrañas de los cadáveres para componer sus hechizos y atraer a los hombres, vengándose con crueldad cuando no les hacían caso. Se contentaban con convertir a sus enemigos en ranas, castores o carneros durante periodos de mayor o menor duración. Simeta es una muchacha tranquila hasta que conoce a Delfis, un joven hermoso que se deja querer y después de haberle otorgado sus favores, la abandona. Simeta invoca entonces a las divinidades propicias, en especial a Selene, ayudada por una esclava, para que atraigan al desdeñoso joven por medio del misterioso pájaro lynx. Los autores clásicos desde Teócrito, Lucano, Ovidio, Horacio, Apuleyo, Petronio, etc., describen una y otra vez ejemplos de hechiceras auténticas, brujas alcahuetas, conocedoras de hierbas y pócimas a base de sustancias animales de las que no son ajenas, huesos, entrañas, sangre, incluso humana, que conseguían metamorfoseándose en animales, pájaros, hombres lobos, etc. Siempre según dichos autores, los cuales no dejan mostrar su escepticismo ante dichas transformaciones e incluso en ocasiones hacían chanza de sus actuaciones. Otros autores ponen su énfasis en que la brujería no es sino la persistencia de un culto precristiano, en especial celta. Las brujas llegaron a confundirse con las druidesas. Podían desencadenar tempestades, comunicarse con la fuerza y divinidades ocultas, fabricar filtros misteriosos que podían matar o curar mediante la confección de misteriosos brebajes. En el escenario celta existieron unas denominadas vírgenes negras, plasmación del elemento femenino que habitaban
cuevas subterráneas, cerca de los apreciados manantiales o lagunas, y que después pasarán al mundo germánico y escandinavo. Los celtas adoraron también a un dios cornudo, Cerunos, símbolo de la luna creciente, en principio benéfico, y como la brujería es un culto lunar, sería la representación de la diosa Luna o Selene. El hombre, con cuernos, podría ser una combinación simbólica del dios y la diosa, ya que muchos dioses antiguos eran bisexuales. Así pues, tenemos testimonio de la antigüedad clásica de la creencia en ciertas mujeres, no siempre necesariamente viejas, capaces de transformarse a voluntad y transformar a los demás en animales, que podían realizar vuelos nocturnos sin ser vistas, expertas en la fabricación de hechizos para hacerse amar o para hacer aborrecer a una persona. Podían provocar tempestades y enfermedades, tanto en animales como en seres humanos. Estas mujeres se reunían en lugares determinados durante la noche, a quien invocaban junto con Hécate o Diana, antecedentes de lo que con el tiempo serían los aquelarres. Eran expertas no solo en la fabricación de venenos, sino en la de aceites y sustancias para embellecer, y también eran utilizadas como mediadoras en asuntos eróticos. Las leyes paganas condenaron la hechicería como magia con fines maléficos desde las más antiguas de Roma hasta las últimas dictadas todavía por autoridades no cristianas. El historiador Tácito nos narra el terror producido en Roma cuando se encontraron restos de hechizos atribuidos a la terrible enfermedad que llevó a Germánico a la muerte. El historiador Amiano Marcelino ha dejado constancia de las persecuciones practicadas por delitos por brujería en el Bajo Imperio. Las mujeres y la brujería. A lo largo de la historia hay que reconocer el papel de la mujer en el cuidado del cuerpo de los seres humanos. Su presencia es constante en el nacimiento, la alimentación y el vestido, así como la atención a los enfermos y a los difuntos. El ejercicio de una medicina popular también ha estado, en general, en manos de las mujeres. En cuanto a las prácticas de brujería, aunque hubo también hombres, se documentan muchas más mujeres en ellas. Hasta la fecha relativamente reciente, pero en el período antiguo y en el álgido de la brujería, ésta descansaba en el sexo femenino. Las mujeres dan vida, las manos de las mujeres curan y preparan la comida. Hay en esto alguna cosa mágica, casi divina. A propósito de ello, el historiador romano Tácito, en su Germania de finales, escribe: en Germania quien cultivaba la tierra y en tantos otros lugares eran las mujeres, las cuales además tenían el cuidado no solo de su cuerpo y el de sus hijos, sino también el de los hombres. Estos a sus madres, a sus mujeres, muestran sus heridas y ellas no temen encontrarlas o examinarlas y llevan a los combatientes comida y ánimo. Pero el texto aún va más allá, ya que en la sociedad los hombres del grupo les reconocían una autoridad moral. Cree que hay en ellas algo divino y profético, no desprecian sus consejos y hacen caso de sus respuestas. Tácito afirmaba que los pueblos germánicos de su tiempo veneraban a alguna mujer casi como diosa y mencionan a Albruna y Veleda. Sin embargo, si por un lado existía un sentimiento de admiración, por otro lado también había mucho de temor y miedo hacia los sortilegios que practicaban. El Antiguo Testamento ya condena la brujería. Por ejemplo, Moisés la prohibió específicamente y la vinculó en especial a las mujeres. En los Eddas escandinavos podemos leer: huye del peligro de dormirte en brazos de la mujer hechicera, que no te estrecha contra su seno, te hará despreciar la asamblea del pueblo y las palabras del príncipe, rehusarás el comer, huirás del trato con los demás hombres y te irás a dormir tristemente. El complejo de Circe no ha dejado de planear sobre los hombres.
El cristianismo ante la brujería. La Iglesia desde los primeros momentos condenó cualquier tipo de hechicería, sortilegio o brujería. Así, San Paciano, de 360-390, que fue obispo de Barcelona, escribió una obra desgraciadamente perdida que tituló Cérvulos, para erradicar ciertas prácticas mágicas que era corriente realizarlas con la llegada del nuevo año y que al parecer se seguían haciendo en el siglo XII, tal como atestigua el obispo en el Código Teodosiano del siglo IV. Se condena a la pena capital a los que celebran sacrificios nocturnos en honor a los demonios e invocaran a estos, leyes que fueron recogidas por el famoso Código de Justiniano. Las historias sobre metamorfosis contadas por Luciano y Apuleyo son recogidas por San Agustín, 354-430, pero dándole una curiosa interpretación. Las metamorfosis son del todo imposibles, pero el dominio infunde un ensueño al individuo y es como si realmente hubieran tenido lugar. Por otra parte, el santo no dudaba de que las hechiceras podían enfermar o curar. Al lado de la doctrina del denominado ensueño imaginativo convivió durante muchos siglos la de la metamorfosis como transformaciones reales. La historia del joven transformado en asno. Durante los primeros tiempos de la Alta Edad Media, cierta noche un joven juglar pidió posada a dos viejas hechiceras que vivían en los alrededores de Roma. Mientras el pobre joven dormía, lo transformaron en asno y como, a pesar de la metamorfosis, conservó la inteligencia humana. Ganaron mucho dinero exhibiéndolo y haciéndole mostrar sus habilidades. Finalmente, lo vendieron a un precio muy elevado a un rico vecino que se había encaprichado con el extraordinario asno, pero le recomendaron que no lo bañara en agua. Durante mucho tiempo el asno joven siguió cautivando a todos, pero un día se zambulló en un estanque y recobró su anterior forma. Habiendo escuchado el Papa León IX con atención y aconsejado por Pedro Damián con el precedente del asno de oro de Apuleyo, pensó que la historia era posible y castigó a las hechiceras. Leyendas germánicas y eslavas. Si los germanos primitivos tenían en una gran consideración a las mujeres, poseían, por el contrario, un gran temor por las hechiceras. El rey danés más o menos legendario, Frotón III, del que se dice que vivió en tiempos de Cristo, parece que tenía en su corte a una hechicera dotada de grandes cualidades. Su hijo tenía una gran fe en el poder de su madre, hasta el punto de que un día se propusieron los dos robar los tesoros del rey, que ya era viejo. Conseguido el botín, ambos se escondieron en un lugar muy apartado. El rey, que no tenía un pelo de tonto, decidió ir en su busca. Cuando la bruja percibió la llegada del monarca, convirtió a su hijo en toro. El monarca, cansado, se sentó y entonces contempló el majestuoso animal, sin reparar que de pronto éste lo embistió y lo dejó muerto. Al finales del siglo VII ocurrió la muerte de un jefe bohemio llamado Kroc, que dejó 3 hijas. La mayor, Casi, o Brelum, era la más experta en plantas medicinales. La segunda, Tezca, utilizaba las artes de la adivinación, así como los sortilegios. Era infalible. Descubrieron los hurtos de que cualquiera realizara y el lugar en donde había escondido el botín. La menor, Libusa, poseía el don de adivinar el futuro y era la más poderosa de todas. Gracias a sus artes, los bohemios eligieron como rey a Przemyslao, con el que se casó. Aventuró la grandeza de Praga
y tras una vida gloriosa murió. Pero entonces las mujeres que se habían habituado a mandar no se resignaron a volver a ser siervas de los hombres y encontraron una jefa llamada Blasca, que las reunió y les dijo: Nuestra señora Libusa gobernó este reino mientras vivió. ¿Por qué no he de hacerlo yo, unida a vosotras? Ninguno de sus secretos se me resiste, y las artes adivinatorias de su hermana Tezcat tampoco, así como la medicina que sabía casi, porque fui su servidora durante muchos años. Si queréis aliaros conmigo y ayudarme, seguro que dominaremos a los hombres. Las mujeres prorrumpieron en vítores aclamándola como su líder. Acto seguido tomaron un brebaje preparado por Blasca que les hizo aborrecer a sus maridos, hermanos y amantes, y a todo lo que oliera a sexo masculino. La mayoría de los hombres fueron exterminados y el propio rey fue sitiado en su castillo durante 7 años, hasta que, como era también un experto mago, se sacudió el yugo y derogó las, al parecer, estrafalarias leyes que habían impuesto las mujeres. En otra ocasión, el rey escocés Duff cayó enfermo y tras averiguaciones pertinentes se descubrió que unas hechiceras tenían sometida a fuego lento una imagen de cera, retrato del rey. Así pues le hacían una especie de vudú. Destruida la imagen y castigadas las mujeres, el rey recuperó la salud. En la Galia o Francia, en el año 578, la reina Fredegunda perdió un hijo. Muchos de los súbditos dieron que en ello había intervenido brujas que entroncaban con las antiguas druidas galas dirigidas por el prefecto Mumolo, aborrecido por la reina. Las brujas confesaron tras ser sometidas a tormento y además se declararon culpables de otros crímenes. El lector comprenderá qué pasó con ellas y con el prefecto. Pero Fredegunda, cruel como poca reina, eliminó a su hijastro, Clovis, acusándolo de haber hecho lo propio con otros 2 de sus hijos. Ayudada también por una bruja, y ella misma preparaba sus maleficios. En el año 743, Childerico III publicó un edicto condenado a los autores de los sortilegios, augurios, encantamientos y pócimas, mayoritariamente del género femenino. Francia y la época carolingia. En el sínodo de Paderborn, convocado por Carlomagno en 785, se prescribe pena de muerte no contra las brujas, sino contra quienes, engañados por el demonio y siguiendo paganas costumbres, creen en brujas y las conducen a la hoguera. Aunque en sucesivos edictos la pena alcanzó también a quienes hicieran figuras de personas con fines malévolos, invocaran a los diablos, usaran filtros amorosos, turbaran los aires, excitaran las tempestades, hicieran morir los frutos de la tierra, retiraran la leche de los animales domésticos y fabricaran amuletos y talismanes. Todos eran condenados a muerte. Carlos el Calvo, en el año 873, dio otra capitular en Crécy-sur-Oise, en la que se establece pena de muerte contra los convictos de brujería y el juicio de Dios contra los sospechosos. A veces se levantaron voces argumentando que se estaba exagerando, como en el caso del arzobispo Agobardo de Lyon, 779-840, que criticó a los que creían que había seres humanos capaces de desencadenar tempestades y hechiceros que, echando polvos mágicos, podían agostar campos, secar fuentes y matar ganados. Pero estas voces eran minoría y clamaron en el desierto. Así,
En el Sexto Concilio de París del año 829 se dice: existen otros males muy perniciosos que son, con seguridad, restos del paganismo como la magia, el sortilegio, el maleficio o envenenamiento, la adivinación, los encantamientos o hechizos y las conjeturas que se deducen de los sueños, males que deben ser severamente castigados según la ley de Dios, pues está fuera de duda que hay gente que por los prestigios e ilusiones del demonio pervierte de tal modo a los espíritus humanos por medio de filtros, alimentos y encantamientos que parecen volverlos estúpidos e inaccesibles a los males que le hacen padecer. Se dice también que esta gente puede turbar el aire con sus maleficios, enviar granizos, predecir el futuro, quitar a uno los frutos y la leche para dárselos a otros, y realizar una infinidad de cosas semejantes. Si se descubre a algunas personas de esta clase, hombres o mujeres, se les debe castigar tanto más rigurosamente cuanto que éstos tienen la malicia y la temeridad de no asustarse ni temer públicamente al demonio. Sin embargo, la opinión de Agobardo continuó también vigente tal y como la vemos en un Capitulatio Sajona del año 789, por la que se condena a los que crean en las brujas y sobre todo a los que tengan como cierto que pueden comerse a seres humanos, llegándose a la pena capital por estos desatinos. Como máximo, se menciona simplemente la expulsión para la bruja y no es mucha la pena considerando que eran guía de los normandos que deseaban invadir las tierras anglosajonas. Papas como Gregorio II, León VII y Gregorio VII insistieron en la prohibición de semejantes prácticas, pero no hablaron de penas para los presuntos, sino instándoles a que hicieran penitencia. En la ya citada penitencial del arzobispo de Wombushar 1008-1012, además de los sortilegios que se realizaban la noche de fin de año, se hablaba de la magia relacionada con el hilado y el tejido que reflejan canciones populares catalanas como La balanguera misteriosa, que teje para mañana la tela de nuestra vida, canción que fue conservada en el folclore y que en la actualidad ha sido tomada como himno en la Comunidad de Baleares. Más grave eran los tejemanejes de las mujeres que utilizaban los sortilegios para que sus rebaños y sus panales de abejas fueran tan productivos como los de los vecinos. Y todavía más lo eran las acciones de las mujeres iniciadas en las ciencias diabólicas que realizaban maleficios con las huellas de las personas para provocarles enfermedades e incluso la muerte. Las comadronas y su relación con la magia y la brujería. El nacimiento tenía lugar en un entorno femenino y afectuoso porque la parturienta era atendida por mujeres. Incluso en los lugares más apartados este cometido lo realizaban un grupo de mujeres ligadas al entorno familiar y vecinal, bajo las órdenes de una comadrona, más o menos experimentada. Las mujeres eran las únicas encargadas de traer los bebés al mundo, y algunas de ellas tenían que conocer la fórmula del bautismo, por si era necesario, cosa en aquella época frecuente, administrarlo urgentemente. Nuestras antepasadas, aunque consideraban naturales los embarazos constantes, conocían el alto riesgo que comportaba cada parto, de forma que intentaban hacer frente a estos riesgos por medios mágicos, si bien en general cristianizados, en especial con la ayuda de una comadrona experta. Se generalizó el uso de una cinta de la Virgen puesta sobre el vientre de las embarazadas para solicitar un buen parto. En la habitación se encendían velas bendecidas y se llenaban unos amuletos fabricados de coral, piedras semipreciosas, saquitos de parto, con oraciones que se colocaban junto al cuerpo.
El coral, era un amuleto muy extendido como protector de maleficios, en especial contra los niños. Existen muchas imágenes del niño Jesús llevando un coral en el cuello. El cuerno del unicornio, animal legendario o mitológico que algunos han identificado con el rinoceronte. Algunas piedras y plantas también gozaban de supuestos poderes mágicos. Incluso se hacía cierto gesto como el círculo que para San Vicente Ferrer era como invocar al demonio, de forma que, salvo el de la señal de la cruz, estaban prohibidos. También quedaban ciertos restos paganos relativos a la magia del parto, como no invocar a la Virgen María, sino a la diosa romana Juno Lucina. La proximidad de las comadronas al misterio de la vida y sus conocimientos sobre el cuerpo femenino, remedios y la muerte, tantas veces presente en los alumbramientos, así como el ambiente misógino que se empezó a intensificar, hizo que algunas veces las comadronas fueran sospechosas de brujería. Y es que las manos de la mujer que intervenía en la magia del parto, en el momento en que se tocaba casi de forma indisoluble la posibilidad de la vida y la muerte, aterrorizaban. Sea como fuere, a nivel privado, las mujeres extendían el cuidado de la salud a toda la familia, procurando sanar los cuerpos y serenar los espíritus. Algunas llegaron a ser curanderas expertas y fueron solicitadas por personas de su entorno y más allá de él. Con la aparición de las universidades y la prohibición de su acceso a las mujeres, así como a los gremios de farmacéuticos y cirujanos, el saber de las mujeres empezó a transmitirse por tradición oral, y si bien con alguna excepción como la obra de Trótula de Salerno del siglo XII, que recogió sus conocimientos médicos para las pocas mujeres que sabían leer y lo enseñaban de forma oral a las iletradas, o los escritos de la abadesa Hildegarda de Bingen, que fueron borrados de la memoria histórica por los propios médicos interesados en hacerlo. En estas mujeres expertas no solamente daban respeto a sus manos, sino también la mirada, su mente, y paulatinamente se extendió cada vez más la idea de que su poder era prácticamente ilimitado, y según algunos, malintencionados por su alianza con el diablo. De aquí a convertirse en bruja había solo un paso. Pero hasta el otoño de la Edad Media hubo mujeres que ejercieron la medicina de forma más o menos ilegal, sin ser consideradas brujas. Entre los siglos XII y XIII, dos fenómenos contribuyeron a agrandar negativamente la consideración de la brujería en Europa: la aparición de los adoradores del demonio en la religión alemana de Oldenburgo y la denominada herejía cátara o albigense. Los adorables del demonio. Se trata de una secta secreta creada al parecer para oponerse a los abusivos impulsos imperiales. El Papa Gregorio IX contestó con la proclamación de una cruzada contra los que se negaron a satisfacerlo y en la que se les acusaba de tener tratos con el diablo, hacer imágenes de cera y tener a brujas como consejeras. Sus reuniones secretas se describieron con tal lujo de exageraciones y barbaridades que vale la pena transcribirlas por ser un antecedente de los futuros sabbat o aquelarres. Imaginémonos la recepción de un aspirante a miembro de la secta. Al llegar a la entrada del cubículo, es recibido por una especie de rana o sapo de enormes dimensiones a que algunos le dan un beso en el trasero, mientras otros lo hacen en la boca, chupando con la suya la lengua y baba del asqueroso animal. Avanzando, el aspirante se encuentra con un hombre de prodigia palidez, de ojos negros, tan delgado y extenuado que parece que sus carnes sean transparentes porque se le adivinan bajo la piel todos los huesos. El aspirante le besa y se da cuenta de que su receptor está frío como el hielo. Una vez que le ha besado,
se le borra todo recuerdo de la fe católica. Seguidamente se sientan todos para realizar el sacrilego banquete. Finalizado este, sale de una especie de ídolo que no falta en la sala de reuniones un gato negro de un tamaño mayor de lo normal y que realiza su entrada andando hacia atrás y con la cola en alto. El aspirante es el primero en besarle el trasero y a continuación lo hacen el oficiante de la aberrante ceremonia y todos los demás, pero solo los que han sido acreedores de hacerlo. A los demás es el propio oficiante el que les da un repugnante beso con la lengua. Después hay unos instantes de silencio en los que permanecen con la cabeza vuelta hacia el inmundo animal. El oficiante masculla entonces: «Perdónanos», y el resto repite la invocación por turnos, intercalando la frase «Lo sabemos, Señor», hasta que el último la finaliza con «Hemos de obedecer». A continuación se apagan las luces y se inicia una orgía desenfrenada sin reparar sexo, mezclándose hombre con mujeres y mujeres con mujeres. Tras terminar exhausto, se sientan de nuevo, enciende las candelas y del rincón más oscuro aparece un hombre con el cuerpo brillante de cintura para arriba, pero desnudo y peludo en su parte inferior. Llega hasta el aspirante, le corta una parte de sus vestiduras mientras aquél le dice: «Amo, me entrego a ti como este vestido». El personaje resplandeciente responde: «Igual que me has servido, mejor me servirás en el futuro. Lo que me has hecho entrega lo pongo bajo tu custodia». Dicho esto, desaparece. Cuando llega la Pascua, se atreven a ir a comulgar, guardan la hostia disimuladamente y a continuación la echan en un estercolero profiriendo las más horribles imprecaciones. Adoran a Lucifer como creador de los astros y creen que Dios lo castigó injustamente, de forma que al final de los tiempos logrará el triunfo sobre Dios y reinará con sus seguidores en la vida eterna. Pronto, toda la parafernalia de la secta se asoció con la de la brujería de forma muy estrecha, añadiéndose las más absurdas aberraciones por parte de la propia Iglesia y de los poderes constituidos que consideraban un peligro para su estatus y su gobierno. Los cátaros o albigenses, descendientes de los maniqueos, se extendieron por la Europa occidental, en especial por el sur de Francia, durante los siglos XII y XIII, teniendo como uno de sus centros la ciudad de Albi. Su doctrina se basaba en un dualismo protagonizado por Dios y Satanás en constante lucha. Como socavaban los principios de la Iglesia establecida, deseosos los reyes de Francia de extender su dominio por los feudos en los que dominaba la secta, se asociaron y dieron lugar, como siempre, a la predicación de una cruzada contra ellos, así como al establecimiento de la primera Inquisición, para juzgarles, trastocando los términos y haciéndoles cómplices de rituales de purificación, más al lado de las fuerzas del mal que del bien, y como autores de los más horribles crímenes y rituales satánicos rayanos con la brujería. Santo Tomás de Aquino y el Talmud. Resulta curioso que el doctor supremo de la Iglesia Católica y los doctores de la ley mosaica coincidan en sus apreciaciones sobre la brujería y sean, en cierto modo, el desencadenante de las persecuciones que sucedieron singularmente a partir de finales del siglo XIII. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, escribió: «La fe católica quiere que los demonios sean algo.
que pueda dañar mediante sus operaciones e impedir la cópula carnal. Se ha de proscribir la idea de que son puras fantasmagorías las que asustan a los hombres cuando se habla de magia, como idea que revela poca fe. Los doctores de la ley mosaica de la época talmúdica recordaban el versículo 18 del capítulo 21 del Éxodo, a saber, la hechicera no dejará que viva, añadiendo que las mujeres son dadas a la hechicería, cuantas más mujeres, más hechicería. El delito que merecen es la pena de muerte por lapidación. Pero entre los cristianos se prefirió el castigo de la hoguera por aquello de la purificación y las llamas del infierno. La primera mujer que por bruja fue enviada a la hoguera. Al parecer, la primera mujer condenada por bruja que sintió consumirse su carne entre las llamas purificadoras y ejemplares de la hoguera fue una tal Angie, y el martirio aconteció en la ciudad francesa de Tolón, precisamente el año de la muerte de Santo Tomás. Angie tenía más de 50 años, era viuda y de condición pobre. Fue acusada de tener relaciones de todo tipo con Satanás, en especial contactos sexuales, suponemos que también de todo tipo, pero que tuvieron como consecuencia natural el nacimiento de un niño monstruoso, descrito en el proceso como un ser vivo híbrido dotado de una poderosa cabeza de lobo y largo y escamoso rabo de serpiente. Solo su tronco y extremidades fueron en apariencia de niño normal, y decimos en apariencia porque sus exigencias vitales llegaban al extremo de necesitar alimentarse con la carne y la sangre de otros niños. La bruja madre tuvo que robar y asesinar otros bebés para alimentar a su querido engendro, hasta que fue descubierta y procesada. El tribunal que juzgó a Angie era conocedor del tema y los recursos legales a su alcance para conseguir el objetivo de llevar a la procesada hasta la hoguera. Magia, brujería y herejía. Ya en aquella época los tres fenómenos se encontraban tan amalgamados con los asuntos de la fe hasta el extremo de que ya era imposible en la práctica una separación, entre otras cosas porque el interés de las propias autoridades civiles y religiosas. Tan perseguida como la herejía a la que se añadían cuestiones políticas, la brujería y su práctica mágica se había escondido como aquella en la clandestinidad y habían terminado, de una forma natural, por mezclarse. Los demoniados herejes participaron supuestamente en muchos casos de las prácticas mágicas de la brujería, que alcanzaron hasta órdenes militares como los templarios, y las brujas asumieron también plenamente su condición de herejes. Curiosamente, las primeras condenadas fueron motivadas por acusaciones de herejía, y ciertamente, aunque su desarrollo fuera paralelo, las causas y los fines estaban muy alejados los unos de los otros. En el siglo XIX, el historiador y poeta romántico francés Michelet escribe que en la época medieval, plagada de horrores, injusticias y arbitrariedades, la bruja fue la consecuencia natural de la desesperación del pueblo que encontró en ella la única defensora contra sus males físicos y morales. Es la bruja quien crea a Satanás y el poder religioso y civil le mueve en aras de la supervivencia del orden establecido. El fortalecimiento de ambos peligros se produce a lo largo de los siglos XIV y XV y sucesivos, en periodos de angustia y de catástrofes. Autores hay también que vieron en la represión de la brujería un abuso por parte del pontificado, inventor para su provecho del satanismo.
La polémica continúa en pie entre los que defienden la realidad de los hechos malignos atribuidos a las brujas y los que creen que fue un gigantesco abuso judicial. Por otra parte, para la mentalidad de multitud de tribus actuales con unas creencias similares a las de la Edad Media, cualquier acontecimiento que en la actualidad lo atribuyamos a la mala suerte sería consecuencia directa de algún embrujamiento protagonizado por algún espíritu maligno, magia, maléfica o hechicería, en los muchos que revolotean en torno al ser humano, sin más objetivo que el tratar de hacerle daño. El mago médico bueno y la bruja mala. En el pasado más remoto, los conceptos de magia, religión y medicina son difícilmente separables. Con el paso de los siglos, el mago se transformaría en un simpático personaje de los cuentos de hadas, alcanzando en nuestra época el cine, o un hombre sabio escudriñador del firmamento. En la actualidad, la magia con truco se ha relegado a los escenarios para distracción de todos. Nadie tendrá la locura de denunciar al mago que extrae un conejo de un sombrero de tener un pacto con el diablo. El brujo de tiempos remotos que por medio del conocimiento de las hierbas tuvieran éxito en aliviar una dolencia sería bien reconocido y él tendría gran interés en guardar el secreto para continuar su triunfo. Incluso acompañaría la preparación del jarabe de toda la parafernalia posible y así se haría más misterioso. Con la llegada de la Edad Media y según la difícil coyuntura histórica, se extendió la idea de que las brujas requerían solamente la intervención de las fuerzas del mal, personificadas en el demonio y como rebeldía contra el establishment de la época. Iglesia y autoridades civiles, la misión de la mujer de ayudar a conseguir buenos partos a las embarazadas o asegurar mejores cosechas queda atrás, aunque excepcionalmente se dediquen a ello. Naturalmente, el cambio de mentalidad de la sociedad frente a ellas, por ser maligno, era reprobable a todas luces. Y fue sobre todo a partir de la Baja Edad Media cuando tuvo lugar un recrudecimiento de la represión de todo lo mágico. Sin disyuntiva posible, la magia brujeril era magia negra y tenía pactos con el diablo. Cualquier persona considerada bruja debía de ser exterminada y hasta esta cacería indiscriminada alcanzó los pobres alquimistas cuyos experimentos eran más de este mundo. Todos cayeron en el mismo saco de la herejía, y esto era más que reprobable, exterminable. Si contemplamos una composición artística de la época en pintura o escultura, en la parte superior veremos a Dios y sus ángeles. Siguen hacia abajo en líneas horizontales los santos y los justos. A continuación, los simples mortales y en la parte inferior se halla Satanás y todo su ejército infernal, compuesto por réprobos y malignos. Los artistas pintaron o esculpieron esta concepción mitológica del mundo terreno, supra e infraterreno, y no olvidaron representar como los del inframundo con actitudes grotescas que en la actualidad nos mueven a risa. Tienen los ojos puestos en escalar las alturas. Con este bagaje concluimos lo que decíamos al principio. Las religiones y las autoridades se sintieron amenazadas y al denunciar las creencias erróneas las adornaron con toda clase de aberraciones, de forma que en la concepción de la brujería de la época hay más mitología que realidad, aunque no dejarán de ser herejía ante la doctrina ortodoxa. Sin olvidar que las confesiones se obtuvieron casi siempre tras horribles tormentos, amén de las nada santas intenciones de los acusadores. La brujería llega a su apogeo hasta bien entrado en el siglo XVIII.
Lo prohibido alcanza las altas cunas. Como en el Don Juan Tenorio de Zorrilla, yo a los palacios subí, yo a las cabañas bajé, ninguna clase social de la época se libró de las prácticas más o menos brujeriles y a pesar de las penas dictadas contra ellas, como lo prohibido suele ser lo más deseado, la brujería como amiga o enemiga entró en el castillo del noble, en el palacio del obispo y hasta en el alcázar del rey, y así se encuentran excepciones como la de Alfonso X de Castilla, que creía que valerse de sortilegio o hechicerías con una buena finalidad no tenía por qué ser castigado. Sin embargo, esto no era lo más común, y países de la Europa occidental como Francia, Inglaterra, Alemania o los reinos hispánicos acudieron a ella y fueron víctimas de ruidosos procesos. De 1308 a 1313 sufrió un ruidoso proceso el obispo de Troyes, Guichard, prelado que tenía fama de calavera y que Vox Populi lo consideraba hijo del propio Satanás. Fue acusado de causar la muerte de la propia reina de Francia, Juana de Navarra, hija de Blanca de Artois, reina de Navarra, por medio de sortilegio, mientras que de la segunda se deshizo al parecer con veneno. Según consta en el proceso conservado, el obispo, que había dedicado a las prácticas demoníacas en el mayor secreto, actuando con la ayuda de 2 monjes y 2 monjas en la ermita de Saint-Flavie, que convirtió en el laboratorio para sus maldades, con ayuda del demonio, había fabricado una figura de cera que bautizó solemnemente con el nombre de la reina, con la asistencia de padrinos en la ceremonia. Acto seguido, le atravesó la cabeza y otras partes del cuerpo mediante un punzón. Se dice que todos estos tejemanejes produjeron la muerte de la soberana. La condesa de Artois Maot fue reconocida inocente en el juicio, pero poco después fue acusada de fabricar filtros y venenos para una bruja de Esdim. En 1315 fue condenado el caballero Enguerrand de Marigny por las prácticas brujeriles realizadas por su mujer y su cuñada, acompañados de un hechicero y una bruja, con los que había confeccionado también figuras de cera para matar al soberano. Ante la gravedad del problema, el Papa Juan XXII, en la bula de 1132, condena tasativamente toda práctica brujesca y estimulaba a los inquisidores a que aguzaran la vista ante la sospecha. El pontífice advertía: hemos sabido con profunda pena que muchas personas que son cristianas solo de nombre han pecado. Se relacionan con la muerte y establecen alianzas con el infierno, ya que ofrecen sacrificios a sus demonios. Los adoran, hacen imágenes de ellos, anillos, espejos, frascos o cualquier otro objeto donde encierran a los demonios por parte de magia. Los interrogan, obtienen respuesta, piden ayuda para satisfacer sus deseos perversos, se declaran esclavos fétidos con los fines más repugnantes. ¡Oh dolor! Es un mundo de hechos realmente insólitos que poco a poco va contagiando a los rebaños de Cristo. ¿Cómo se llegaba a bruja? Vamos a desterrar ahora la idea más propia de la mitificación de que la bruja plenamente hecha y con todos sus atributos tuviera que ser una mujer pobre, vieja, histérica por su condición de viuda, inestable y que se siente profundamente desgraciada, incomprendida, marginada por los demás, obsesionada por el sexo y resentida con la religión que no le ofrece el consuelo suficiente
para poder sobrellevar el peso de una existencia monótona. Tanto en España, primero en sus reinos independientes, como en el resto de Europa y América, hubo brujitas jóvenes, de buen ver, que no por ello se salvaron de la hoguera. Fue el genial Goya, pero en esta ocasión, cargado de mala intención, el que puso la guinda para reflejar el feo y repugnante estereotipo de las brujas. Además, ¿cómo iba el listillo Satanás a relacionarse con semejante engendro? ¿Cómo, cómo no la metamorfoseara para el acto? Estas eran las creencias que circulaban en la época, recogidas de los interrogatorios y tormentos realizados con fiero ensañamiento. Primero, el demonio disfrazado se aproximaba a la pieza deseada y terminaba por seducirla con dulces palabras. Entonces, la mujer, que le ha complacido en sumo grado a primera vista, se decide a solicitar de aquel un contacto más permanente y una delegación de atribuciones, a cambio de su servidumbre para esta vida y toda la eternidad. Llama a Satanás, le reclama una nueva visita para pactar con él unos pocos años de vida y de felicidad a cambio de una eternidad en las calderas de Pedro Botero. En algún pasaje se lee que el demonio ofrecerá a la mujer un huevo de gallina negra, donde el demonio se incubará, de aquí la palabra incubo. La mujer debe fecundar el huevo con su intención y su sangre, cosa que hará dejando caer unas gotas de la suya propia extraídas de un dedo al que previamente hubiera pinchado. Para incubarlo, lo podía poner bajo la axila del brazo y si ello le resultaba incómodo, lo podía enterrar en el estiércol del establo. Cumplido el plazo, al huevo no le pasaba nada, pero Satán, a uno de sus auxiliares, se presentaba para firmar el pacto. Se realizaban las abjuraciones, juramentos y renegaciones. Entonces la bruja recibía sus poderes demoníacos y el demonio desaparecía, no sin la promesa de aparecer siempre que aquella lo necesitara. Se han conservado pactos firmados realmente con una pluma de ganso y sangre. Los teólogos distinguían dos claves de pactos. El primero sería una profesión tácita o pacto privado. Al prometer obediencia a Satán, una bruja servía de testimonio. El segundo sería un pacto público efectuado durante los sabbat o aquelarres ante todos los presentes. Sería este pacto público el que desencadenaría la guerra contra la brujería, como había sucedido contra la secta alemana de los adoradores del demonio. Creencias sobre los sabbat de iniciación. La aspirante a bruja podía ser aleccionada por brujas ya en ejercicio, convencidas y finalmente arrastrada a una asamblea de brujería, un sabbat especial donde la neófita, tras los ritos iniciáticos, pasaba a formar parte de la comunidad. Se exigía previamente la decisión firme de querer pertenecer al gremio demoníaco, suficientemente comprobada. Tal convencimiento era el resultado de la paciente y constante labor de una bruja a favor de que tal acontecimiento se produjera. En estos casos, y según las creencias de la época, fomentadas por los interesados, el demonio se aparecía ante la asamblea tomando forma humana ante el entusiasmo general y el supuesto temor de la novicia, exhortándoles a la fidelidad. A continuación, la futura bruja se adelantaba del grupo y a las preguntas de Satanás renunciaba voluntariamente a la fe y renegaba de su religión y al culto de la mujer inmensa, nombre con el que se mencionaba a la Virgen María. Satanás le decía entonces que debía entregarse no solo en alma, sino también en cuerpo. Así, delante de todos los presentes a la asamblea, la poseía sexualmente,
y después la leccionaba para que fuera por el mundo pervirtiendo a cuantas almas fuera capaz. También les recomendaba la fabricación de una serie de ungüentos a base de carne y sangre de niños pequeños, mejor bautizados para mayor triunfo. Toda esta ceremonia no dejaba de ser en el fondo un rito primitivo de iniciación mitificado, al que ya describimos en su lugar, porque muy difícilmente el demonio podía parecerse a nadie, aunque la Iglesia se había apresurado a convertir al dios cornudo en el diablo cristiano. Sin embargo, sí que era un rito de sangre del que alguien aprovechado desfloraba a las vírgenes neófitas, o esto podía ser realizado por las propias compañeras con un cuchillo denominado átame, o cuchillo de la bruja, utilizado también para abrir y trazar el círculo mágico y que procedía del símbolo antiguo de apertura del útero. La estrecha relación entre brujería y sexo será una constante etiqueta impuesta por sus perseguidores a lo largo de la historia, aunque en el fondo fuera solo el recuerdo de una ceremonia primitiva de iniciación y de apareamiento para proporcionar el nacimiento o renacimiento, según creencias, de nuevas vidas. La Iglesia y sus autoridades encontraron el terreno abonado para trastocarlo para sus fines. El sabbat, llamado también aquelarre. Hay quienes han buscado en la palabra sabbat conexiones con los cultos paganos primitivos, en especial con el orgiástico ofrecido a Dionisio, Sabacius, pero lo más probable es que provenga del sabbat hebraico, el día consagrado al Señor por los judíos que se reunían en la sinagoga, y es que de este modo la Iglesia mataba 2 pájaros de un tiro, de arco o ballesta, claro, porque hacía sinónimas las reuniones brujeriles a las que tenía aquel pueblo, para ellos infame. En la península ibérica, al sabbat preferimos llamarlo aquelarre, que según el diccionario de la Real Academia Española se define como junta o reunión nocturna de brujos y brujas con la supuesta intervención del demonio, ordinariamente en figura de macho cabrío, para la práctica de las artes de esta superstición. La palabra es en realidad un topónimo ligado a una cueva que se encuentra en la planicie navarra de Zugarramundi, a 84 kilómetros de Pamplona y escasamente a 5 de la frontera francesa. Su extraordinaria importancia bien merece un capítulo. Volvamos ahora a la descripción en detalle del sabbat, extraída de las confesiones de las desgracias sometidas a procesos inquisitoriales. La línea de confesión es concordante con todas. Hay mujeres que manifiestan estar afiliadas al ejército de Satanás desde un número indeterminado de años, ofreciéndose a él tanto en esta como en la otra vida. Frecuentemente, la noche de viernes a sábado han asistido al sabbat, que variaba de lugar según la circunstancia. En él, en compañía de hombres y mujeres perversos, protagonizaban toda clase de excesos cuya descripción llena de pavor. ¿Cómo habían llegado a esta situación? Según un relato, hallándose a la aludida lavando ropa de su familia en el río cercano, observó que sobre el agua se aproximaba un hombre de talla desmesurada, de piel muy oscura, cuyos ojos eran tan ardientes como carbones encendidos. Iba vestido con pieles de animales. La aparición sugirió a la mujer si quería entregarse a él, y ella contestó que con gusto. Tal era la seducción que comportaba. Entonces, el aparecido le sopló en la boca, y desde el sábado siguiente la mujer no pudo sustraerse ya a asistir al sabbat. Allí fue recibida por un macho cabrío gigantesco, quien después de saludarla la montó varias veces con sumo placer para él, y a cambio le enseñó toda clase de secretos maléficos.
las plantas venenosas y su utilidad práctica, palabras para cada encantamiento y la forma de realizar los sortilegios durante las noches de San Juan, solsticio de verano, Navidades, solsticio de invierno y primeros viernes de mes. También le indicó que era bueno ir a comulgar para profanar después la hostia. En otra confesión recogida se señala que una muchacha, encontrándose en un camino solitario, se unió en amistad criminal con un pastor que la obligó a hacer un pacto con el espíritu infernal por medio de un pacto sellado con la sangre que vertió de su brazo izquierdo sobre un fuego alimentado con huesos humanos, robados del cementerio de la parroquia. Desde entonces se ocupaba de la confección de ciertos ingredientes y brebajes perjudiciales para producir la muerte de hombres y rebaños. Todas las noches de los sábados caía en un sopor profundo y entonces era transportada al Sabbat entre Toulouse y Montauban, o hacia las cumbres pirenaicas en lugares que le eran desconocidos, en donde hacía adoración al macho cabrío, entregándose a él y a todos los presentes en una orgía detestable. Por manjar exquisito, se tenían los cadáveres de niños recién robados de las nodrizas y se bebían brebajes espantosos. En el Sabbat no se utilizaban simbolismos, ni existía ninguna ceremonia relacionada, ni siquiera remotamente con el rito cristiano. Antes bien, se servían de ídolos paganos y emblemas fálicos adorados por los hombres y mujeres que seguían estas creencias para burlarse e invertir todo el sistema simbólico y religioso vigente. La llamada de los Sabbat se extendió por media Europa apropiándose de un dualismo. Dios, demonio que no dejaba de ser un transmuto de las clases elevadas en el primer caso y del pueblo o todos los demás en el segundo. La ceremonia del Sabbat. Según la profusión de testimonios conservadas, se parecían todas. Tenían lugar con preferencia en una amplia explanada elevada y con un bosque que la limitase. A veces una amplia cueva cercana servía para guarecerse en días de lluvia. Se decía que la explanada hacía las veces de la nave de la iglesia, mientras que el bosque simbolizaba el coro, todo ello pasado por el tamiz del lenguaje cristiano. En el interior del bosque se levantaban una especie de ara de piedra en la que se colocaba una estatua de madera fiel remedo del diablo con cuerpo humano, pero con la cabeza, las manos y los pies de macho cabrío. La estatua estaba generalmente pintada de negro, poseía un falo de tamaño exagerado y entre los cuernos se le colocaba una antorcha encendida. El Sabbat se iniciaba con la llegada de las brujas y brujos en una ceremonia denominada introito, nombre que por excepción recordaba el de la misa. A continuación, se elegía y situaba ante el ara la bruja que tenía que oficiar la ceremonia satánica y que en algunos lugares se la denominaba princesa de los antiguos, joven, guapa y mejor virgen. ¿De quién partió la idea de que las brujas eran feas y viejas? Entonces la oficiante ordenaba encender todas las antorchas de los presentes, incluso la que se hallaba entre los cuernos de la imagen. Después invocaba a Satanás y solicitaba su ayuda con una voz fuerte, rayando en el éxtasis. En procesión, los asistentes se acercaban al ídolo para besarle los miembros inferiores, mientras la que actuaba como dirigente abrazaba el falo y gimiendo simbolizaba que era poseída. Después se pasaba al banquete, sentado por parejas con las viandas que habían traído, bebían vino, sidra y cerveza, mezclado con unas hierbas especiales que les producían una irrefrenable excitación. A continuación, venía una excitante danza en círculo o espalda contra espalda, cogiéndose de la mano y con la cabeza de lado para poder ver al vecino,
cuyas evoluciones acababan en un vértigo imposible de describir. Entonces cambiaban continuamente de pareja, bailando y saltando sin un minuto de respiro, porque cuando descansaba, era un decir, sucedía lo que el lector estaba pensando. La ceremonia culminaba cuando la sacerdotisa se colocaba en el ara del altar y venía el momento de las ofrendas por parte de brujos y brujas, entre las que se encontraban los propios cuerpos de los oficiantes. Algunas confesiones se referían a torturas sobre la sacerdotisa. La auténtica interpretación es evidente. No creemos que a una muchacha joven y virgen le gustara copular con 30, 50 o 100 individuos, uno detrás de otro, más las prácticas efectuadas con las mujeres. Todo ello se efectuaba entre continuas invocaciones al demonio, acompañadas de decapitaciones de erizos, ratas, etc. La ceremonia se había iniciado bien entrada la noche y terminaba con las primeras luces del alba. La Inquisición contraataca. Abrió fuego con su escrito Práctica de Inquisiciones a Hereticae Praviatis, escrito hacia primer cuarto del siglo XIV por el inquisidor de Toulouse Bernardo Guy, el mismo que el escritor italiano Umberto Eco hace morir, tras una revuelta popular en el nombre de la rosa. Pero, aunque ya había suficientes casos de brujería para que el autor se detuviera en ellos, lo cierto es que el núcleo de ella todavía son los cátaros, valdenses, beguinos y demás grupos herejes que pululaban por la Europa de entonces. El Papa Inocencio VIII se unió a la lucha con otro tratado que tituló Sumis Desiderantes Affectivus, pero hasta finales del último cuarto del siglo XV, la brujería era tratada como un caso más dentro de la cuestión más general de la invocación al demonio. Hacia 1376 apareció el Dictorium Inquisitorum del dominico catalán Nicolás Aymerich, que tuvo un gran éxito y se reimprimió varias veces en los siglos XVI y XVII. En el texto se menciona: algunas mujeres depravadas que siguen a Satanás, seducidas por ilusiones y engaños diabólicos, las cuales creen y están convencidas que en horas nocturnas van a caballo sobre ciertas bestias acompañando a Diana, diosa de los paganos, o con Herodias, la depravada mujer del rey Herodes, y una gran multitud de mujeres que atraviesan muchas tierras en silencio y en el corazón de la noche y obedecen sus mandamientos como si fueran su mujer, y en ciertas noches le invocan a su servicio. Se describe con todo detalle el mecanismo con el que el demonio se apoderaba del espíritu de la mujer. Satanás en persona, que se transforma en ángel de luz cuando mediante la infidelidad, la pérdida de la fe, se apodera del espíritu de una mujer y la subyuga. Se transforma en imágenes y semblanzas de personas diversas y engaña al espíritu que tiene cautivo, presentándole en sueño cosas tristes, cosas alegres, personas conocidas, personas desconocidas, y la persona que ha perdido la fe cree que todo esto presentado en la imaginación acontece en la realidad. Por lo tanto, hay que anunciar públicamente que el que cree en estas cosas y en otras semejantes pierde la fe, y el que no la tiene bien orientada no es sino del diablo. En el Directorium emerge con gran claridad la imagen de la mujer entregada al demonio, con supuestos poderes especiales sobre las personas y las cosas, dotada de la facultad de viajar por el aire por la noche y de inspirar miedo a quien caiga bajo su influencia, la futura clásica bruja. Es necesario hacer notar que el texto no contiene ninguna alusión al maleficio, a la potestad de hacer el mal. Se recalca sobre todo la desviación de la fe que por su gestión diabólica experimenta el espíritu de la brujería. La persecución moderna de la bruja
se originaba en el miedo de los males que supuestamente podían causar. Aquí se pone de relieve la desgracia en que cae la mujer a raíz de la pérdida o desviación de la ortodoxia. Se inclina por la debilidad del género femenino más vulnerable que el masculino a la sugestión diabólica. No en vano Eva es la que había caído en el paraíso terrenal a la tentación de la manzana. Primero se vio la bruja como una desgracia, después como peligrosa, pero en ambos puntos de vista, por influencia del demonio, la mujer se había desviado de la ortodoxia y había que castigarla. Aymerich clasifica a la bruja en 3 categorías: las que dan a los demonios un cultivo divino sacrificando, postrándose, cantando oraciones, encendiendo cirio, quemando incienso, etc. Las que se limitan a darle un culto como a los santos o a la Virgen, mezclando los nombres de los demonios con los de los santos, en las letanías rogando que los demonios les hagan de mediadores ante Dios. Las que invocan a los demonios trazando figuras mágicas, colocando un niño en medio del círculo, utilizando una espada, un espejo, etc. Aymerich distinguía a las que se dirigían al demonio diciendo: te mando, te ordeno, te exijo. Consideraba entonces que la herejía no era bien patente, mientras que si lo hacían diciendo yo te lo ruego, te pido, etc., era manifestamente herético, porque las palabras eran de oración y llevaban implícito la oración. En la actualidad, semejante matiz semántico nos parece de una extremidad nimiedad, pero entonces no. Los teólogos distinguían 2 clases de pacto. El primero, profesión tácita o pacto privado, por el cual se prometía obediencia a Satán, sirviendo una bruja de intermediaria. El segundo, profesión expresa o pacto público solemne, que se efectuaba bien durante la celebración de un sabbat ante todos los presentes o firmando con sangre un compromiso escrito por Satán. Fue esta forma la que desencadenó la persecución general contra las brujas, una guerra que duraría casi 3 siglos, provocando innumerables víctimas.